Muy bien, aquí tenemos del paquete de problema número 2, el problema 2, con un énfasis en diagramas de cuerpo libre, que es clave en nuestro trabajo de analizar esfuerzos y fuerzas internas. Así que tenemos este problema. También es clave tener presente que ya ustedes tienen sus herramientas de dibujo y su conocimiento de interpretación de dibujo, pero hagamos un repaso. Esta es una argolla inserta en una ranura de un bloque, que es lo que vemos aquí rayadito. La argolla entra por esa ranura, pero el bloque a la vez tiene un agujero y entonces entra esta barra en el agujero, de manera que al aplicar la fuerza P, ese pasador, esa barra, frenan el desplazamiento de la argolla hacia abajo, produciendo una serie de acciones internas que son las que vamos a estudiar en este problema. También el análisis del comportamiento de este conjunto es el que define los modos de falla, es decir, en qué superficies va a fallar, qué esfuerzos se van a producir, qué cortes y diagramas de cuerpo libre son necesarios para hacer ese análisis. Veamos así preliminarmente, como dijimos, esta barra bloquea el desplazamiento de la argolla hacia abajo, de manera que si por todo lado resiste, esa argolla tiende a cortar la barra en estas dos partes y desplazarse hacia abajo, de manera que el diseño de la barra requeriría ese análisis. Pero si la barra resiste y se mantiene en su lugar al aplicar esa fuerza P, la argolla tiende a fallar aquí por efecto de, digamos, despegarse de esta parte de aquí arriba, que queda soportada por la barra, y esta parte moviéndose para abajo. También es posible que este vástago al que está unido la argolla, que es circular, es posible que falle por aquí, de manera que también nos piden ese análisis. O sea, diseñar en este caso es calcular delta, espesor de la argolla, D, que es el diámetro de la barra, B, que es digamos el diámetro de la argolla después de el diámetro del pasador, es decir, este es el grueso, digamos, visto de frente. La argolla mide diámetro interno, que es esto, de diámetro externo, que sería D más 2 veces B. Entonces vamos a pasar al análisis de este problema. Entonces veamos por aquí, pero antes recordemos que ya dijimos que hay que analizar los modos de falla, hay que ver qué superficies de falla y qué fuerzas y esfuerzos hay involucrados. En ese proceso, el uso de diagramas de cuerpo libre, ecuaciones de equilibrio y métodos de secciones, son clave para resolver el problema. Es decir, cada análisis de esfuerzos requiere su propio diagrama de cuerpo libre, su propio corte previo, diagrama de cuerpo libre, análisis de fuerzas y de esfuerzos. Veamos, aquí hay un diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto. Tiene la fuerza P que estaba aplicada, solo puede haber fuerza donde ya estaba o donde separamos del vínculo, de manera que si jalábamos para abajo este conjunto, la barra se asentaba sobre el bloque, y estas fuerzas P medio son las resultantes de los esfuerzos de aplastamiento que ahí hay. Por otro lado,
si cortamos aquí, que ya dijimos que esta fuerza P produce una tendencia a cortarse la barra por aquí, entonces aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre para analizar tanto la fuerza como los esfuerzos que surgen en esa posible superficie de falla. Aquí están analizados los esfuerzos porque esta fuerza es paralela a la superficie, equilibra esta, es la resultante equivalente de estos esfuerzos actuando en esta área, de manera que el esfuerzo va a ser fuerza entre área, ¿verdad? Por aquí lo tenemos, esfuerzo es igual fuerza, que es P medios, entre el área en la que actúa esa fuerza. P medios es la que ya venía, pero esta es la que se requiere para que haya equilibrio, esta es la que es resultante de estos esfuerzos, y entonces este esfuerzo que hay en esta superficie, ¿verdad? Es esta fuerza, los esfuerzos están asociados con la fuerza ahí mismo, ¿verdad? Esta resultante equivalente P medios, que la obtuvimos por equilibrio, entre el área. Entonces aquí tienen ustedes el cálculo de esos esfuerzos. Aquí está el área con el diámetro como incógnita, está el esfuerzo permisible y está el cálculo del diámetro. Entonces eso es haciendo un primer corte, ¿verdad? Veamos qué pasa en este otro caso. Si sacamos esa barra de aquí, esa barra tenía estas dos fuerzas ya aplicadas, y para que haya equilibrio, aquí hay una fuerza que se requiere, que es producto de la argolla empujando la barra para abajo cuando la fuerza P actúa, la argolla empujando la barra para abajo, es producto del contacto entre la argolla y la barra. Se requiere una fuerza P para que haya equilibrio, y esa fuerza P es la resultante de unos esfuerzos de aplastamiento que los calculamos como el área proyectada de la superficie de contacto. Entonces el contacto es un área que es aquí un semicírculo por esta dimensión que sería el espesor de la argolla, de manera que es un semicilindro, pero lo proyectamos plano, y entonces sería el diámetro de la barra y el espesor delta de la argolla. Entonces, de nuevo, esos esfuerzos de aplastamiento son esta fuerza entre el área proyectada, que es esta que tenemos aquí, y ahí tenemos el cálculo del diámetro. Ya conocemos el diámetro y el área es diámetro por delta, de manera que lo que encontramos es delta. Aquí tenemos delta, ¿okay? Y seguimos, ¿verdad? Habíamos dicho que si la barra se mantiene en su lugar, si no falla por cortante, y si no hay problemas de aplastamiento, que es lo que ya hemos venido diseñando para cumplir con ese requisito, no falla por cortante, no falla por aplastamiento, entonces la barra está muy bien, de manera que esa argolla podría fallar aquí. Esta misma fuerza de resultante de aplastamiento que está aquí es esta que tenemos aquí. Aquí la argolla empuja a la barra, aquí la barra empuja a la argolla. Entonces la argolla podría fallar en esta superficie, de manera que si aquí hay P, para que haya equilibrio aquí tiene que haber P medios y P medios, porque esta área es igual a esta área. Entonces aquí tenemos, estos son esfuerzos de tracción, aquí los tenemos, esfuerzos de tracción que van a ser igual a la superficie, a la fuerza P medios, P medios, P medios entre el área B por delta. Esto es B, que es una de las dimensiones que andamos calculando, y delta era el grueso aquí. Entonces P medios entre B por delta
Ya conocíamos delta y encontramos B, que vale 1.35 centímetros. De igual forma habíamos dicho que el vástago puede fallar por aquí, entonces revisamos los esfuerzos de aplastamiento. En este corte recuerden que solo puede haber esfuerzos donde cortamos, esfuerzos y sus fuerzas resultantes, donde cortamos o donde ya estaban, ¿verdad? O donde un vínculo ejerce una acción, como era aquí el caso de la argolla sobre la barra, o donde cortamos, como era aquí en el caso de esta fuerza cortante. Entonces aquí había P aplicada sobre el vástago, esta P, y aquí en este corte surge una fuerza P igual para que haya equilibrio, que es la resultante de estos esfuerzos de aplastamiento, de estos esfuerzos normales en esta área. Entonces esfuerzo entre área, ya conocemos la fuerza, el área ahora va a ser el diámetro del vástago al cuadrado entre 4. Aquí tenemos el diámetro del vástago. Y finalmente tenemos aquí un análisis que no vamos a diseñar, sino que vamos a revisar. Aquí calculamos todas las dimensiones necesarias para que no se excedan los esfuerzos permisibles. Aquí nos vamos a valer de todos los cálculos que ya hicimos para encontrar unos esfuerzos en esta otra posible superficie de falla que ya comentamos también brevemente. La vamos a volver a poner por aquí. Vamos a ver. Más bien creo que no lo habíamos comentado, pero esta es la idea. Si esta fuerza P que actúa aquí para abajo, ¿verdad? Si como reacción a esta fuerza P la barra se mantiene en su lugar porque ya fue diseñada, entonces es posible que se genere una tendencia a que la barra sostenga este pedazo de argolla que está aquí arriba y permita que se parta aquí, bueno, se parte aquí y se viene todo este conjunto hacia abajo, se desplaza hacia abajo como efecto de esta fuerza P. Entonces la superficie de falla que vamos a analizar es esta. ¿Okay? Esta es la superficie de falla. Y como ya esta superficie en realidad depende de B, depende del diámetro de la barra, entonces por eso es que estamos haciendo una revisión. A ver si B es suficiente con esta medida o si tendría que ser mayor, ¿verdad? Porque recordemos que los esfuerzos disminuyen conforme aumenta el área. ¿Qué hicimos aquí? Aquí lo que hicimos fue, teniendo en cuenta el radio del pasador, que es este cateto de este triángulo, el radio del pasador y el radio del pasador más B, que es esta distancia de la argolla, mediante Pitágoras calculamos esta altura h, o sea, radio de la barra al cuadrado más este radio que hay de aquí al cuadrado, el teorema de Pitágoras diría que este radio al cuadrado menos este radio al cuadrado es esta altura al cuadrado. Eso es lo que tenemos planteado aquí. O dicho de otra forma, la suma del cuadrado de los catetos, h al cuadrado, más diámetro de medios de la barra al cuadrado, que sería este radio que mencioné, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces ahí despejamos h y hacemos el cálculo al revés. ¿Qué esfuerzo cortante? Porque aquí es esfuerzo cortante paralelo a esta superficie para que se equilibre con esto. ¿Qué esfuerzo cortante se ocupa para que P medios, que es la fuerza que actúa en esta área, dividida entre h por b, es decir, entre el área, h por b para adentro? ¿Qué esfuerzo ocurre? Ya tenemos un esfuerzo permisible. Si el esfuerzo que aquí calculamos fuera mucho mayor
que el permisible, entonces deberíamos rediseñar, es decir, establecer B, no en términos de cumplir el requisito de estos esfuerzos de tracción que habían aquí, porque vean que aquí calculamos B, sino que B en este caso estaría definido, si no se cumple el requisito, por los esfuerzos cortantes en esta altura H. Pero bueno, aquí está el cálculo. P medios entre el área es 1132 y el esfuerzo permisible es 1120. O sea, el esfuerzo permisible es un 98% de este esfuerzo. De manera que el margen no es, no nos obliga a rediseñar, porque recuerden que cuando estamos hablando de esfuerzos permisibles y de cargas admisibles, hay factores de seguridad detrás que cubren estas pequeñas diferencias. Si estas diferencias fueran hasta un 5%, no habría un mayor problema. Entonces, el esfuerzo real, con esta dimensión B calculada aquí, apenas supera ligeramente el esfuerzo permisible, de manera que no hay ningún problema.